Antes que nada, pues muchísimas gracias a la secretaria por la invitación. Me parece que es fundamental siempre compartir posturas, ideas, ¿no?, y relatos. Inevitablemente, mi formación como académico me obliga siempre, en este último tema de los relatos, a acercarme brevemente a los problemas desde una perspectiva histórica, de trayectoria, de cómo han pasado las cosas. Entonces, cuando tratamos de hablar de políticas de vivienda y cuál es la transformación que ha sufrido el concepto de vivienda y por qué estamos actualmente en la situación en que nos encontramos, me parece esencial justamente trabajar esta evolución conceptual histórica que ha tenido lo que es, pues, la esencia fundamental de la ciudad. Básicamente, entonces, haré esa breve relatoría para después comentar, hacer algunas consideraciones sobre hacia dónde se dirigen a nivel global y a nivel local las tendencias del manejo del concepto de la vivienda. A partir de la revolución industrial hay un cambio de paradigma en la configuración de la ciudad. Se hace una reconversión del concepto de casa que se disasocia del vínculo vivienda y producción. La vivienda rural siempre era una vivienda productiva y la vivienda de la ciudad, fundamentalmente habitada por artesanos y gentes que daban servicio a la ciudad, también era una vivienda productiva, ¿no? Hay un crecimiento exponencial y caótico de la población y de la mancha urbana. Esto no sucede nada más en la Ciudad de México, estamos hablando del mundo, especialmente del mundo occidental, ¿no?, que es donde se inicia la revolución industrial. En ese cambio de paradigma, ¿sí?, después de llegar a un punto de caos insostenible, empieza una generación a hablar del urbanismo moderno, entendiendo moderno no como lo actual, sino como la ideología a principios del siglo XX que pretendía modernizar la forma de vivir y la forma de habitar, ya entendiendo que la ciudad era un sitio mucho más complejo y muy diferente al que había sido la ciudad histórica. Se apuesta en ese momento por, la lámina está al final, si vamos regresando unas cuantas para estar, sería la segunda lámina, la que estamos comentando, esa es la primera, donde vemos algunos apuntes y crecimientos industriales. Esta sería la segunda, donde a partir de los años 20, en Europa primero y después sucedería aquí también en nuestra Ciudad de México, empiezan una serie de planteamientos de cómo debería ser la ciudad moderna, ¿no? Y como decía yo, se apuesta por tecnologías de movilidad, ¿no?, que en ese momento, fíjense ustedes lo que son las cosas, se consideraban ecológicas, como el automóvil, ¿no? ¿Cómo? Si ahora nos dicen que el automóvil causa un problema de contaminación, bueno, es que en aquella época, ¿sí?, la contaminación la causaba el carbón, las chimeneas de las fábricas, y el automóvil pues nada más soltaba un gasecito y nos permitía transitar largas distancias en corto tiempo. Entonces se apuesta en la modernidad por estas alternativas de tecnologías de movilidad, que son los trenes, que son los automóviles, ¿no?, que son otro tipo de transportes a los que estaba acostumbrada la gente de la época. Nace entonces la planeación funcionalista, y en la planeación funcionalista lo que sucede es que se sectorizan los usos de suelo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las gentes en ese momento que pensaban cómo debía de ser la ciudad, deciden que las casas no deben de estar junto a los comercios, que no deben de estar junto a las fábricas, que no deben. Entonces la ciudad se empieza a diseñar distinto. Nacen
aquí en México les decimos fraccionamientos, ¿no?, en todos niveles socioeconómicos, y les decimos fraccionamiento porque son eso, ¿no?, son como fracciones, ¿no? Nacen estas zonas exclusivamente residenciales, sin importar el nivel socioeconómico, diferenciadas y a cierta distancia de las zonas de trabajo. Y esto es como va evolucionando la ciudad. Si pasamos a la siguiente, en esa situación, la inevitable economía de mercado, ¿sí?, más allá de las ideologías y el capitalismo y el comunismo, la economía de mercado es la competencia por los bienes y cómo se transforma el valor de un bien en función de esa competencia, ¿sí? Encuentra que la manera más barata de hacer vivienda es la suburbanización, porque se hace un concepto de que el suelo urbano es más competido, por lo tanto es más caro, y el suelo no urbano es menos competido, por lo tanto es más barato. Y entonces empiezan a dar, o en vertical, como proponía Le Corbusier hacia 1950, que también Mario Pani hizo un ejercicio muy similar en la Ciudad de México, con distintos multifamiliares muy reconocidos, ¿no?, de hacer vivienda colectiva en vertical para dejar espacio a áreas verdes y jardines. O por otro lado, el modelo que recurrió en América, en Europa había menos territorio, en América había más, entonces el modelo en América, en los Estados Unidos, en México, fue estos espacios suburbanos donde la vivienda era una unidad, ¿no?, con su lotecito, su jardincito, y se expande la ciudad horizontalmente. Y de ahí todavía hay una siguiente evolución en ese proceso que nos lleva a la vivienda como crédito, es decir, ok, el suelo tiene un valor, la construcción tiene un valor, y cómo hacen los gobiernos en general para que puedan suceder las construcciones de vivienda y para que puedan ser accesibles a la gente. Entonces se generan los instrumentos de crédito específico para la vivienda, que no me toca a mí hablar de ello, le tocará a mis compañeros panelistas, ¿no? Finalmente viene la crisis sustentable. ¿Qué es la crisis sustentable? Es pasar de la filosofía en donde creíamos que el crecimiento debía ser sostenido, el crecimiento económico, el crecimiento poblacional, el crecimiento financiero, a el equilibrio sostenible, que no es lo mismo, ¿no? Aquello que sostenidamente crece o aquello que puedo sostener a partir de un límite, porque después de ese límite es insostenible, ya no puede crecer más, viene una crisis, viene una debacle de una u otra manera, ¿sí? En ese sentido, entonces, empezamos a cuestionarnos cuál es el impacto ambiental de este patrón de vida, de esta evolución con la que la ciudad se ha ido transformando y con la que la vivienda se ha relacionado con la ciudad y con el entorno. Y viene también la crisis y el cuestionamiento de la relación, y lo dijo muy bien la secretaria, entre vivienda, trabajo y movilidad. ¿Sí? Todo esto es parte de la crisis sustentable. Hoy en día estamos en una situación poco sostenible. Tenemos que cambiar, modificar nuestros patrones, ¿no? Ante ello, y para no hacer y no aburrirles mucho más con la clase histórica, surgen a nivel global, a nivel internacional, distintas alternativas conceptuales para entender un nuevo concepto de desarrollo de la ciudad, en el cual la vivienda no solo no puede identificarse como un elemento fragmentario, sino que debería ser parte de la estructura holística. Holístico quiere decir
que el todo es más importante que las partes, que hay que ver siempre primero el todo y después desarrollar esas partes del todo, ¿no? Y que se deben generar, se deben construir políticas integrales, es decir, de nada sirve construir políticas de vivienda si no están integradas a las políticas laborales, a las políticas sociales, a las políticas de salud. No pueden ser elementos aislados, que en algún momento histórico llegaron a quedarse como elementos aislados, ¿no? Esto no me toca a mí, esto le toca al otro, ya no puede ser así. Las alternativas tienen que ser integrales, como digo. En ese sentido, debe considerarse el desarrollo urbano, rural y ambiental. Ya no es la ciudad, ya no es el campo. De hecho, ¿no?, nuestra recientemente renombrada Ciudad de México no es nada más territorio urbano, tiene una importante sección de territorio rural y se tiene que trabajar entonces en esa línea, en una integración conceptual de los distintos territorios. La ciudad es un ecosistema dentro de una región, no es nada más un elemento meramente artificial, porque hasta donde yo sé, los seres humanos somos parte de la naturaleza, no somos artificiales. Entonces lo que construimos es parte de la naturaleza. Entonces somos un ecosistema y tenemos que entendernos así. En cuanto al desarrollo económico, la vivienda debe ser un espacio productivo, no solo un refugio. Claro, ¿no?, siempre está la bonita imagen de que llego del trabajo y me olvido del mundo a mi refugio, a mi oasis, que es mi casa. Pero la realidad, yo no sé ustedes, la mía al menos y la de muchísima gente que conozco, es que la mayoría de las veces nos llevamos trabajo a la casa, ¿no? Y cuando las cosas están difíciles, si uno tiene una habilidad, pues se pone a hacer una chambita extra en la casa y vende pasteles o hace trencitas y pulseritas, lo que sea. La casa es un espacio productivo, ya no debe conceptualizarse nada más como esta unidad suelta de refugio, y eso implica un reto para también los nuevos diseñadores de la vivienda, que deben contemplar esas dinámicas nuevas, ¿no? Debe ser eficiente en su relación de movilidad, la relación de distancia, traslados. Económicamente, ¿sí?, más de 20 minutos de traslado empieza a ser un impacto negativo en la fuerza productiva. ¿Cuánto nos echamos de traslado de nuestra vivienda a nuestro sitio donde laboramos? Si es más de eso, quiere decir que estamos siendo nosotros menos eficientes de lo que deberíamos, porque llegamos ya cansados al trabajo, porque llegamos agotados del trabajo a la casa, porque etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a desarrollo social, la vivienda debe entenderse como un sistema de regeneración del tejido social. La realidad de cómo se desarrolló la vivienda, al menos en nuestro país, en función de los créditos, es que si uno ejerce el crédito al que tiene derecho, no puede escoger dónde le toca la vivienda. La vivienda te puede tocar en Pachuca, ¿no? Y eso no solamente nos aleja de nuestros sitios de trabajo, sino que rompe nuestro tejido social. Si nosotros vivíamos cerca de nuestra madre que nos ayudaba a cuidar al niño porque los dos padres trabajan, si vivíamos cerca de los primos, de los tíos, de los amigos, ese tejido se fractura y ahora hay que reconstruirlo quién sabe en dónde, y no necesariamente es viable. Entonces la vivienda actualmente y las políticas de vivienda deben insertarse como parte de la regeneración de un tejido social. Estuve hace un mes exactamente participando en la Bienal de Venecia, en la Bienal de Arquitectura de Venecia, en una ponencia sobre educación de la arquitectura, y lo que me comentaban en Venecia es que
la tragedia de Venecia no es que se inunda y se está hundiendo, la tragedia de Venecia es que ya no viven venecianos en Venecia. Entonces hay un programa del gobierno italiano para reinsertar habitantes en Venecia, porque ya nada más quedan turistas. Y eso, cuando no hay turismo, es una tragedia en la ciudad. Bueno, entonces es muy importante esta parte. Y desde luego, a partir de la regeneración del tejido social, la regeneración del concepto de comunidad. Toda la modernidad nos ha desarrollado en una visión individualista y en la crisis sustentable tenemos que recuperar las visiones del valor de la colectividad. Solo valemos como individuos en función de lo que valemos como colectividad. Entonces, es fundamental recuperar esta situación. Finalmente, la vivienda también es parte del desarrollo formativo, es a través de la formación que recibimos en casa, no importa cuál sea la estructura de nuestra familia, que nos conectamos con las instituciones de educación. La formación es esencial en el espacio de la vivienda, ¿sí? En cuanto a desarrollo político, la vivienda debe ser una gestión democrática de un bien inalienable. Todos tenemos derecho a la vivienda, en forma participativa, incluyente y diversa. Es decir, debemos romper los estereotipos. ¿Qué es un estereotipo? ¿Sí? El papá, la mamá, el niño y la niña, y esa es la familia, y esa es la familia que vive feliz. Pues no es cierto, ¿no? En mi familia al menos somos yo, mi esposa, 3 hijos varones, no hubo niña, mis 2 sobrinos, porque mi cuñada y mi esposa son uña y carne, entonces están todo el tiempo en la casa, entonces es una familia compleja, ¿no? Más la chica que asiste en la casa, que es parte de la familia porque vive ahí, entonces no es un ser ajeno a la familia, ¿no? Y de esa es una, la mía, y cada quien tiene una historia de familia distinta y la vivienda tiene que atender a toda esa diferenciación. Si yo estereotipo la vivienda nada más en un concepto de familia, ¿qué pasa con la pareja de ancianos, de adultos mayores, como les decimos ahora? Que los hijos ya no están en casa y de repente la vivienda les quedó grande. ¿O qué pasa cuando surge un problema en la familia, ¿sí? Y recurrimos a traernos a los papás a la casa, o los papás recurren a traerse a uno de los hijos de regreso a la casa con los nietos? Entonces la vivienda palpita, es un elemento fundamental del desarrollo político, entendiendo la política no como lo que hacen los gobernantes, sino como lo que hacemos todos los habitantes de la polis, que es la ciudad, que es gestionar nuestras relaciones en conflicto y en armonía. Y finalmente, la construcción patrimonial, no nada más patrimonio como una economía financiera. Hoy estamos en este foro en el Centro Histórico, que es un espacio que es patrimonio de la humanidad, que se construyó no a partir de las iglesias, que todas son muy bonitas, sino fundamentalmente a partir de las viviendas que utilizaban las gentes que habitaron este espacio. Cada vez que construimos vivienda, estamos construyendo patrimonio histórico. Y con eso un poquito terminaría mi ponencia, espero no haberme pasado demasiado de tiempo. Muchas gracias.